Para recomendarles un espectáculo al que solo podrán acudir 2 días, hoy y mañana. Antonio, hola. Muy buenas tardes de nuevo. Vamos a escuchar un poquito, ahora hablamos, Alba. Tosca. Scarpia che scioglie a volo il falco della tua gelosia. Quanta promessa nel tuo pronto sospetto. Nel tuo cuor s'annida Scarpia. Buenas tardes, como te decía Alba, esto es lo que vamos a poder disfrutar esta noche en el Teatro Principal de Zaragoza, solo por 2 noches, ¿eh? Además, hoy y mañana, la magnífica obra de Puccini, Tosca, que llega hasta aquí de la mano de la compañía Ópera 2001. Estamos con Luis Miguel, él es director artístico de esta obra y bueno, lo más alucinante, me vas a permitir que lo diga, es la cantidad de gente que hay aquí, hasta 120 personas, ¿no, Luis Miguel? Una compañía de 120 personas, obviamente entre la Orquesta Sinfónica de Pleven, coristas, solistas, maquilladores, atrecistas, utileros, técnicos, en fin, un compendio de gente que tiene que llevar adelante esta producción. ¿Qué cuenta esta historia? Es una historia tremenda, es una historia de amor, de desamor, de venganzas, de intriga, de asesinatos. Cuenta la historia de amor entre Floria Tosca, que es una actriz, cantante muy famosa de la época, Cavaradossi, que es un pintor con ambiente político, y el cónsul de la República Romana, Scarpia. Esto es un trío amoroso, pero no tan amoroso. Tiene mucha intriga, mucha pasión, mucho asesinato, hay de todo. Estáis haciendo una gira muy importante por España y por Francia. Creo recordar que eran 29 ciudades, ¿no?, las que visitáis. Efectivamente, son 29 ciudades que vamos a recorrer prácticamente toda la península ibérica y algunas ciudades del sur de Francia. Y ahora hemos recalado aquí en el Teatro Principal de Zaragoza, que creo que ya somos viejos conocidos, la compañía Ópera 2001, y muy contentos porque el éxito ya lo tenemos asegurado, está prácticamente lleno, aunque queda alguna entrada todavía para aquellos que estén indecisos, pero estamos muy contentos. Zaragoza siempre nos acoge de forma estupenda. Muy interesante porque además todas estas personas que están viendo, todos estos cantantes, todos estos músicos, vienen de muchísimos lugares diferentes. Efectivamente, nos llaman la ONU de la ópera, porque aquí hay italianos, franceses, americanos, españoles, búlgaros, eslovacos, en fin, de todo. Pero bueno, hay un idioma internacional, un idioma común a todos, que es la música. Pues con esa idea nos quedamos, fíjate, y disfrutando de un poquito, de un adelanto de lo que va a ser Tosca esta noche aquí en el Teatro Principal. Increíble esa puesta de escena de Tosca, esa obra de Puccini que les recomendamos que vayan a ver tan solo hoy y mañana en el Teatro Principal. Y seguimos ahora, comprar un regalo es más asequible. En Zaragoza existen decenas de comercios donde podemos adquirir las mejores marcas y con grandes descuentos. Tomen nota. Si ustedes tienen una boda este año y no saben qué comprar, no desesperen. En Zaragoza hay decenas de tiendas con carteles como estos donde se puede comprar la mejor ganga. Manuela, tengo una boda este año, estoy buscando un regalo práctico. Por ejemplo, podríamos tener esta mesa de comedor. Es una mesa de comedor que caben 8 personas. Ahora tenemos 6 sillas puestas, pero caben 8 personas. Es de madera maciza y su precio es muy superior, valía 1000 y pico euros y ahora se queda en 444 euros. Este dormitorio es muy básico, solamente es el colchón, el somier, un cabecero que sí que hay que le hemos dado un poco de riqueza con el cabecero macizo también de madera y 2 mesitas macizas que pueden ser o grandes o pequeñas según el espacio que tengan y también pues a mitad de precio. Por ejemplo, también tenemos piezas descatalogadas, piezas sueltas como estas mesas de centro que tienen el 40 y el 70% de descuento.
Oye, Manuela, ¿y alguna otra oferta más todavía? A ver, cuando un cliente quiere comprar pues su casa entera o su salón o una cosa así, cuando hacen compras superiores a 1.500 euros hacemos un 10% adicional. Quiere decir que aparte de los descuentos que ya están colocados en todos los artículos, se hace un 10% más. Y cuando compran más de 3.000 euros se hace un 20% adicional. También en las tiendas Outlet se pueden encontrar las mejores marcas a precios muy baratos. Bueno, Óscar, explícame para los despistados de casa qué es eso de Outlet. Bueno, pues el concepto Outlet son primeras marcas a precios más reducidos y sobre todo descatalogados, ¿vale? Son de otras temporadas. Aquí vemos ofertón, 699 euros. ¿Este frigorífico qué rebaja tiene? Pues este frigorífico, su precio de catálogo ronda los 1.000 euros. Entonces estamos con un descuento de unos 300 euros y bueno, ya veis que es un frigorífico de 2 metros de una marca, primera marca como Siemens, es bastante difícil de encontrar. Vale, Óscar, enséñame alguna otra cosilla. Para unos recién casados, pues una lavadora y un frigorífico por tan solo 399 euros. ¿Esto qué rebaja tiene? Pues estaríamos hablando de unos 150 euros aproximadamente. Barato. ¿Y algo más original, Óscar? Vale, pues algo más original podríamos encontrar este horno. Si a la mujer le gusta mucho hacer buenas cocinas, tenemos por ejemplo este que serían 818 euros en catálogo y lo conseguiríamos por solo 299. Más del 50% de rebaja en este caso. Más del 50%, estaríamos hablando casi de un 60%. Bueno, Pilar, la vajilla no puede faltar en una lista de bodas, ¿no? No puede faltar. ¿Qué ofertas tienes en esta tienda? Tenemos básicamente vajillas de diario, porque también son lo que no suelen pedir las novias, entonces es muy socorrido pedirlo a una tía, pedirlo a una madre. Me falta la vajilla de diario. Tenemos vajillas exclusivamente todas de Outlet, que tenemos, por ejemplo, esta estaba a 90 euros y ahora está a 35 euros. ¿Se puede comprobar la calidad? Sí, perfectamente. Pilar. Esta es de área internacional. Y son platos resistentes, lavavajillas microondas sin problema ninguno. O sea, aquí te ahorras, por ejemplo, más de 60 euros. Sí, sí, pero vamos, que son todas igual, están todas a mitad de precio o incluso más. ¿Cómo es posible estos precios en la vajilla? Pertenecemos a la distribuidora. Entonces, todas las colecciones del año pasado llegan a mitad de precio para renovar. ¿Y algún otro regalo así muy típico en esta tienda? Esta cubertería, por ejemplo, estaba a 250 euros y ahora está a 99. Más del 50% también. Casi un 70% de descuento. Pilar, enséñame más cosas. Mire, Manuel, tendrías aquí, por ejemplo, estas copitas que tenemos aquí, que son de cristal de Arqués, están también a un 50% de descuento. Antes valían 40, ahora están a 20 euros. Vale, pero ¿cómo sé yo que son de buena calidad? Bueno, aparte de lo que es la propia marca Cristal de Arqués, lo conoce todo el mundo. Si quieres, hago una demostración. Este sonido significa que es de buena calidad. Efectivamente, este sonido es precioso para una copa de vino, de agua, de cava. Vamos a comprobarlo otra vez. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, sí, y la tiene, y es. ¿Y recuerdan Gata Salvaje, Ángel Reverde y Acorralada? Seguro que sí. Pues entonces no pueden perderse Alma Indomable, la nueva telenovela venezolana que se estrena mañana aquí en Aragón TV. Lo voy a hacer. Me voy a llevar tu ropa y te vas a quedar ahí encuerada. ¡No te atrevas! ¡Llévate mi ropa! ¡No te atrevas! ¡Esto no se le hace a una mujer! Bueno, lo que pasa es que tú no eres una mujer. Oh, y tú la defiendes, no la defiendas. Ya lo han visto, amor, celos, traiciones, venganzas, risas y también muchas lágrimas. Todo esto y mucho más en la historia de amor de Alma y Juan Pablo, que comienza mañana a las 10 menos cuarto aquí en La Autonómica. Ya saben, a partir de ahora tienen todos ustedes una cita de lunes a viernes con Alma Indomable. Emoción y sentimientos a flor de piel cada mañana antes de Sin ir más lejos. Hazme tuya, Nicanor. Hazme sentir una hembra entre tus brazos. Ya lo han visto, no se pierdan este estreno mañana en Aragón TV. De momento les dejamos con nuestros compañeros de La Pera Limonera y nosotros volvemos mañana. Adiós. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la